¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos cazadores de serotonina. Hoy en otro jueves más de Por tu Salud, saludándolos desde aquí, desde la cabina de la Universidad Pedro de Gante. Los abandoné un poco la semana pasada porque estamos con proyectos de la escuela y todas esas cosas, entonces me tuve que despegar un tantito, pero esperemos agarrar otra vez continuidad. Agradezco como siempre en todos los inicios de nuestros programas a la Universidad Pedro de Gante por brindarnos el espacio para poder estar llevándoles a ustedes la información que semana a semana, bueno, casi semana a semana les estamos llevando. Agradecemos al rector Fernando Garza y al director de radio, licenciado Enrique Sánchez, por las facilidades que nos dan para que este programa se lleve a cabo. Les recuerdo como siempre las vías de comunicación que tienen para estar pues por aquí platicándonos y dándonos pues sus sugerencias, sus comentarios, sus peticiones, etcétera, que son en Facebook y en YouTube nos pueden encontrar como Radio UPG y en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. Les recuerdo que el contenido de este y todos los programas se sube a YouTube para quienes no pueden vernos en el en vivo o para quienes no pueden escucharnos en la transmisión de radio por internet que se hace a través de www.upg.mx. Entonces ahí lo checan. Les recuerdo que hay que darle por ahí seguir o así al canal de YouTube y hay que darle clic en la campanita para que nos llegue una notificación cada que se suba un nuevo video. Bueno, la última vez, el último programa, estuvimos platicando aquí con mi amigo Farid, sobre pues un tema bastante interesante. Les recuerdo un poquito. Farid es licenciado en psicología y pues tiene por ahí maestrías en tanatología y en sexualidad, por lo que pues aparte de ya haber dado clases y trabajado en ONGs que se dedican a promover la diversidad y la atención integral a pacientes con VIH, pues es como que una persona que podemos utilizar como referente para el tema que estamos platicando, que es sobre de la comunidad trans. Hace pues ya 2 semanas, ¿verdad? Teníamos cerca el 31 de marzo, que es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Entonces estuvimos platicando un poquito por aquí sobre las diferencias de transexual, transgénero, travesti y todas estas cosas, y nos quedamos por ahí en unas preguntas porque nos habló la chorcha bien rico, ¿verdad? Si estamos revisando, acuérdense de toda la diversidad sexual. Ahorita nos estamos centrando en las tres T's: travesti, transexual, es transgénero, transexual y travesti. Estamos en esas T's, exploramos las diferencias de cada una. La sesión pasada. Sí, entonces, les decía que lo trans ahorita en México se sostiene como las tres T's, pero que en organismos internacionales o en otros lugares la T ya se toma como o lo trans ya se toma como un término paraguas genérico. para involucrar todas las identidades que están ahí. Que están ahí, ok. Entonces hablábamos sobre, pues, incluso ya después fuera del aire hablábamos de que estos temas, la diversidad sexual en general, la podemos abordar desde muchos temas diferentes, o sea, desde el cultural, Claro. desde el político, desde el religioso y desde el moral, que son más divertidos de escuchar, pero realmente no tienen, no tienen por ahí mucha argumentación que digamos, pero pues son factores o son áreas a las que la población trans y en general la comunidad LGBT pues se enfrenta, ¿no? En el día a día. Entonces, ¿cuáles serían las principales problemáticas sociales a las que la comunidad trans en específico se puede enfrentar? Creo que cuando hablamos de la comunidad LGBTTIQA más lo que se agregue y lo que se vaya agregando conforme vayamos como descubriendo más cosas, tiene que ver mucho con el proceso de la discriminación. Si bien en común, y tenemos en común todas las partes de la diversidad, la experiencia de haber vivido la estigmatización y la discriminación, será en la población trans, en la población TTT, donde esto se intensifique, donde se vea mayormente aplicado. ¿Por qué? Porque lo trans le pega directo a una cuestión que nosotros le llamamos el género. Sí, y voy a platicar un poquito del género para que se pueda entender este proceso. Es el género, como lo platicábamos en la sesión pasada, es esta construcción o esta idea
que viene de un sistema y viene de un montón de creencias que son fundamentales para ponerle orden a nuestra sociedad. Son fundamentales porque así los ordenamos nosotros, ¿no? Entonces, en esta idea que nosotros tenemos del género, para nuestra cultura, nosotros decimos que nada más existen hombres y mujeres. ¿Sí? Y entonces lo trans viene a pegar directamente sobre esa creencia, ¿sí? Hay otras culturas, como yo les platicaba la otra vez, donde existen más de 2 sexos. Es decir, ellos resolvieron que había hombres, mujeres, y como veíamos en el caso de las mushe, hombres, mujeres y mushe. O había, en el caso de nativos americanos, decían, hay hombres y mujeres que tienen 2 espíritus. Y entonces había un tercer sexo o un cuarto sexo. Eso no existe dentro de este de la sistema judio-cristiana, de este sistema, ¿no? Sí, Nosotros hablamos de un sistema sexogenérico que nosotros venimos heredando. Este sistema, como lo habla Gail Rubin, una gran feminista y teórica feminista que habla del género, porque serán las feministas las primeras que hablen sobre el género. Y aquí hago una acotación: el género no es una ideología, es una herramienta que se ha creado metodológica y científicamente sustentada para poder hablar de la visión de las mujeres en la historia, porque nada más se tenía la visión de los hombres. Entonces se creó una categoría que es la categoría de género, una categoría de estudio sustentada en la ciencia. No es una ideología. Esto que están vendiendo allá afuera, que le están llamando ideología de género, es una transgiversación de todo el trabajo teórico científico que se ha hecho desde las diferentes áreas de las ciencias sociales y desde las ciencias de la salud. Pero, y esto nació, y es muy interesante porque esta de la ideología de género que se ha vuelto como muy popular, nació de un grupo conservador cristiano o católico. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese sentido, es un proceso de desinformación. ¿Sí? Entonces, tenemos que aclarar que el género no pretende, más que estudiar cómo diferenciamos cada cultura, lo que es de hombres y lo que es de mujeres. Y nos hemos dado cuenta que cada cultura lo diferencia de manera distinta. Cuando hacemos el análisis de nuestra cultura, nos damos cuenta que nuestra cultura se basa en un precepto judío-cristiano, en donde únicamente existen hombres y mujeres. Es decir, desde nuestra cosmovisión judío-cristiana está Adán y Eva, nada más. ¿Sí? Entonces, desde ahí, y al momento en que llega una persona trans, viene a pegar con esa estructura y entonces viene a cuestionar precisamente, entonces cuestiona algo que para nosotros es muy fundamental, porque toda nuestra sociedad, y es impresionante, y yo les pido a nuestros radioescuchas y a las personas que nos están viendo en YouTube, piensen en un mundo sin género, y se nos va a dificultar horrores, porque toda nuestra sociedad es o blanco o negro, o rosa o azul. Si se fijan, todo está dividido entre hombres y mujeres. Emociones, roles, ropa, baños, transportes, ocupaciones. Y entonces vamos a ver que esta dicotomía que nosotros tenemos viene a ser lo que se viene a cuestionar desde lo trans. Entonces, lo simbólico de lo trans es esa transgresión de yo estar desde el sexo y moverme hacia otro lado. Y ahí en esa transgresión es donde viene el mayor ataque que se tiene, porque la gente no lo entiende, porque mucha gente que se ofende verdaderamente al ver a las personas trans. Sí, como que algo que sí hay que aceptar es que es un tema bastante complejo, o sea, no es nada más de enchilame una, ¿verdad? Entonces, es difícil que la tía, la abuelita, la de 50 y tantos, 60 y tantos años, a lo mejor te vaya a agarrar una idea así si no es como que flexible en su mentalidad o algo así. Entonces, y volvemos que está muy reforzada por la idea de la biología que a nosotros nos enseñan. A nosotros nos enseñan en la primaria biología básica y nos enseñan hombres, mujeres y punto. ¿Sí? Ahora sabemos desde los estudios biológicos que no existen hombres y mujeres nada más, sino que es un espectro, el sexo es un espectro, es un gran gama. Si no, de hecho no habría dónde clasificar, porque pues la mayoría de las veces las personas que argumentan a favor de la biología o de la cuestión tradicional, pues se van por ahí a lo que hablábamos del sexo cromosómico, que ya en el capítulo pasado habíamos platicado sobre estos
sobre el sexo, el físico, el cromosómico, bla, bla, bla. Y las 8 dimensiones del sexo, ¿no? Entonces, se van muy por ahí las personas que son muy apegadas a la biología, que ni la pasaron, seguro se la perreaban o la... y dicen, no, es que si eres XX o eres XY, ya, o sea, eso es lo que ya lo está determinando. Y pues todas estas personas obviamente no conocen que hay ejemplos de a lo mejor de modificaciones que hay incluso a nivel genético y a nivel cromosómico que no tienen una configuración de XX y XY. Entonces, eso tampoco se puede utilizar como un argumento para decir es que es esto y se acabó. Y desde los estudios de género, nosotros nos damos cuenta que no nada más somos biología, sino que además somos esta parte social de la preformatividad del género. A nosotros nos enseñaron cómo nos teníamos que comportar y cómo nos teníamos que vestir y cómo teníamos que responder ante ciertos estímulos. Y entonces lo trans viene precisamente a transgredir eso. Y las identidades no binarias no se diga, ¿no? Que vienen a posicionarse en el justo medio, también vienen a crear esta ruptura. Por eso hay tanto problema con el lenguaje inclusivo, ¿sí? El decir chicos, chicas y chiques a mucha gente le genera una bronca, porque entonces lo que te está chocando es esta situación cultural de que no puedes ver más allá de la dicotomía, ¿sí? Y entonces eso genera violencia generalmente. Y entonces estamos hablando de que junto con el aumento que ha habido, ustedes saben que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en los últimos años ha ido tomando cada vez más fuerza y ha ido tomando, las demandas de las mujeres se han hecho cada vez más visibles a través de sus marchas, a través de sus manifestaciones, y esto ha traído impresionantemente un incremento de la violencia de género. Las alertas de género el año pasado estaban casi todos los estados encendidos, y no se diga el estado de Nuevo León, estábamos en un estado de alerta ante la cantidad de violencia de género que se estaba viviendo en el estado. Y de esta violencia de género a la población LGBT le toca muchísimo lo que hablamos de feminicidios de personas trans. Sí. También transfobia. La transfobia como tal. Entonces, esta violencia de género que se está ejerciendo constantemente es una parte sistémica y es una parte súper compleja de lo que están viviendo las personas trans. Sean trans hacia donde se dirijan, sí, pero todas las personas TTT están viviendo esta situación, ¿sí? Y entonces reciben el estigma y la discriminación, por un lado, pero también existe la marginación de oportunidades. Es decir, no hemos hecho ni hemos creado un sustento social para que ellas y ellos puedan desarrollarse de una manera libre, de una manera clara, dentro de sus expectativas laborales, dentro de sus expectativas como persona. ¿Por qué? Porque entonces todo regresa a lo binario. Y entonces si yo llego a pedir un trabajo y mi credencial de lector es diferente al sexo que aparento o al género que me veo, el género preformativo que tengo, y entonces aquí hay una discrepancia, no me van a dar el trabajo, ¿sí? Tenemos muy pocas empresas y hay algunas empresas que están trabajando fuertemente en estos casos, generalmente empresas transnacionales, sí, obviamente que tienen ya políticas, sí, claro, sobre esto desde su cultura en diferentes lugares, que son incluyentes. Y entonces les permiten tener esto. ¿Cuántas universidades tenemos incluyentes? Porque hasta hace unos años tuvimos problemas para colocar a chavos y chavas trans que estaban estudiando y que se les respetara su identidad de género. Ahora, eso yo creo que debe de ir de la mano un poco con la modificación a nivel legislativo y a nivel de derechos en general. Porque pues, la escuela o el trabajo con toda la tranquilidad del mundo, y es algo que pues, hay que aceptar también, sabes que pues, es que no, si tus documentos no concuerdan con la información que yo veo de ti, pues no, o sea, es como si fuera de personas de la comunidad, si yo voy con una credencial de lector que no es mía, entonces a pedir un trabajo. Entonces yo creo que debe de ir un poco más hacia la legislación y poder facilitar los trámites para que te corrijan, te modifiquen tu acta de nacimiento, para que te modifiquen... Y ahí está el proceso, ¿no? Que tenemos que, apenas esto se está
O sea, hay estados en donde ya se hace, creo que Nuevo León también ya se está haciendo, gracias a una demanda que se hizo por parte de la sociedad civil para que se modificaran los estatutos. Entonces ya tenemos esa modificación o esa posibilidad aquí en Nuevo León. Hay algunos otros estados en donde esto se hace, pero entonces volvemos a la situación de, bueno, ¿cómo promuevo yo esto? Y los recursos. Y entonces entramos, como yo les digo, a un ciclo, a un loophole, ¿no? Entonces no te doy trabajo porque tus papeles no corresponden, pero no te doy las facilidades, o te pido dinero para que entonces me puedas hacer esa modificación. Y entonces, ¿cómo accedo al dinero si no puedo modificar? Y entonces hacemos un ciclo donde lo que hace este ciclo es obligar a estas personas, a las personas trans, a las personas TTT, a una marginación social. Y luego las criticamos y los criticamos por esa marginación social. Y las discriminamos y los discriminamos por esa marginación social. Sí, sí. Y se quedan encharcados en un estereotipo que realmente están muy probablemente forzados a cumplir. Ya esto es lo que nosotros llamamos discriminación estructural. ¿Sí? La estructura es discriminatoria porque está hecha para no darle entrada, para no darle facilidades a personas que son distintas a las que yo considero que son como los ciudadanos de primera. Okay. Entonces, en ese sentido vamos a encontrar eso. ¿Cuáles otras demandas? Tenemos demandas de salud muy importantes dentro de la comunidad TTT y tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a trabajar con el tema de la transformación corporal. Entendamos que una de las cosas que pasa con una persona trans, hablando de una persona transgénero, una persona que está buscando entrar a la transexualidad, es que su identidad de género, su identidad mental no corresponde con su identidad corporal. Hay un proceso de dismorfia corporal. La dismorfia, cuando se pierde la funcionalidad de la dismorfia es cuando nosotros hablamos de una enfermedad mental como tal. Pero también es hay muchos padecimientos que tienen como característica la dismorfia y como síntoma la dismorfia. Sí. Entonces podemos, en vez de agarrarlo como una enfermedad, agarrarlo como un síntoma y decir, uno de los síntomas que tienen las personas trans es la dismorfia corporal. Y entonces, ¿qué van a buscar? Que su cuerpo corresponda con su imagen corporal. Pero entonces nos vamos al hecho y en cuánto te sale eso. ¿Sí? Y si estamos hablando de un grupo que no tiene fácil acceso a los medios económicos o a los medios de producción para generarse los medios, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para esta transformación? Ahora, que eso es algo muy, muy importante. También igual hay personas que a lo mejor no han investigado tanto al respecto. Pues sí dicen, oye, pues sí, es que la dismorfia la podemos meter ahí dentro de las enfermedades mentales porque pues ahí el DSM-5 dice que sí, o sea, que está ahí dentro de las enfermedades. Digo, igual como quiera vayan a leer, ya saben que nosotros aquí damos las bibliografías, no pasa nada. Este manual da como porque la mayoría, no, pues que vayan a terapia, al cabo si es una enfermedad mental pues se les va a quitar. Entonces, esto es algo que pues no, o sea, no es nada más así. Este libro describe que si hay esta discordancia entre la identidad y la apariencia, esta identidad se tiene que corregir. Entonces, sí, va a tomar terapia porque la gente cree que de hoy para mañana es que hoy me siento mujer, déjame, me voy a ir a cirugiar. No, o sea, no es así. Ellos ya pasan por un proceso. O sea, no es nada más de que de hoy para mañana. Entonces, este manual dice que hay que hacer el cambio de sexo quirúrgico. Entonces, no es aunque sigamos esos argumentos absurdos, ok, vamos a hacerle caso al manual. El manual dice que hay que cambiarle de sexo. Perfecto, ¿y luego? Y es que ahí está, el manual habla de correcciones, pero habla de que estas correcciones tienen que corresponder a mi idea. Tiene que haber una concordancia entre mi identidad de género y mi físico. Entonces, entramos a esta situación vemos toda esta discriminación que está, y entonces tenemos aquí un grave problema de salud. ¿Por qué?
Porque al no tener los medios, al no tener los accesos, ha habido gente que se ha aprovechado de estos procesos y ha lucrado con la comunidad trans, y está ofreciendo remedios baratos, sencillos, fáciles, caseros, que son de fácil acceso para la población y que tienen riesgos para su salud. El inyectarse aceites para modificar el cuerpo físico, para hacerse caderas, para ponerse pompi, para aumentar el pecho. Estamos hablando de aceites, hay casos de los años 80 con el aceite Menem, con el aceite 1, 2, 3, con aceite literal comestible, como tenemos el caso de aceite de avión que también se ha utilizado, siliconas baratas, la reutilización, de repente hay quienes les venden prostéticos, o sea, les venden el saco de las boobies, ¿cómo se llama ¿Implante? El implante, les venden implantes usados o les venden implantes caducos o implantes que se removieron, y entonces aquí hay todo un tráfico que tenemos que poner nuestro foco ahí, porque esto es violencia. Esto es violencia desde la parte médica. Sí, y entonces también tenemos que informar, porque muchas veces esta información no está ahí para las chavas y para los chavos trans. No está ahí, no está el acceso. Y entonces también el acceso a la salud tiene que ver con esta correspondencia física, pero yo les voy a agregar algo más. ¿Qué pasa si los especialistas en salud, si los médicos, si los psicólogos no le entran al tema? Que eso es lo que nos está pasando también. Hay mucha gente que no le entra a estos temas, que no los entiende, que no los conoce, que no los sabe, y al contrario, desinforman, estigmatizan, y generan esta violencia desde la parte médica. Y entonces esto hace que la población busque otras opciones, porque pues al final yo quiero modificar mi cuerpo, y al final yo voy a buscar esa correspondencia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico, nuestro sistema emocional va a buscar el equilibrio. Todos los seres humanos buscamos la homeostasis. Sí, no, claro, exactamente. No, y jala igual que, o sea, que cuando te ves una llantita, que cuando te ves un quién sabe qué, o sea, tú en el espejo te ves y dices, pues es que no es el cuerpo que quiero tener, a lo mejor quiero tener el cuerpo de La Roca o de Henry Cavill, o de alguno de esos, pues con ganas, pero le vas a tener que dedicar al gimnasio y a lo que tú quieras hasta llegar al como te quieres ver, o sea, y es un ejemplo a lo mejor un poco burdo, pero es para poder tratar de entender cuál es el pensamiento, qué es lo que ocurre a nivel mental a lo mejor. Y a lo mejor si yo no tengo la situación económica, si yo no tengo el privilegio de poder gozar de un gimnasio, de proteínas, de nutriólogo, me va a ir complicando el camino, porque no tengo acceso a los medios de salud o a los medios para llegar a ese lugar. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que entonces, entre los dimes y diretes, hago la dieta de la luna, hago la dieta de la piña, hago la dieta de no sé qué, hago el no sé qué, me inyecto no sé qué tantas cosas, y ahí están los riesgos de salud, ¿sí? Es lo mismo que vivimos en la sociedad, igual lo viven las personas trans, pero esta vez para buscar una concordancia entre su identidad de género y su parte física. Y entonces tenemos el uso de hormonas desregulado completamente, que no se va a los especialistas, uno porque o son muy caros o porque no le entran a los temas, porque también es difícil encontrar, y se los digo yo estoy buscando un endocrinólogo con quien dirigir a muchos de mis pacientes, porque el endocrinólogo que tenía ya no lo tengo, se me cambió de ciudad. Sí, y entonces tengo que buscar los cirujanos que traten a estas personas como personas normales, porque lo son, y que las traten con la dignidad que está clara y que tiene que estar presente en todo momento y en todo momento de ética, porque al final de cuentas esta dignidad humana está estipulada en nuestros derechos humanos. ¿Sí? Y está estipulado en nuestras leyes y está estipulado desde nuestra constitución, ¿no? Entonces ahí están las broncas que está viviendo la población trans, ¿no? Entonces tenemos problemas de salud, tenemos problemas de implantes, tenemos problemas de estas cosas. Sí, igual hemos platicado con la doctora Delia sobre políticas de salud principalmente.
Sí, sí es verdad que a lo mejor a nivel, en las altas esferas gubernamentales y todo eso, los planes y el diseño en general presupuestario y el diseño de políticas de salud, pues van orientadas a la mayoría. Digo, entonces, a veces eso puede hacer que se pierda el enfoque y que pues no se pueda cumplir a veces con todo lo que, con todas las necesidades de la población, porque pues también estamos dentro de un sistema que a lo mejor hay enfermedades raras, por ejemplo, que son las llamadas enfermedades raras, que pues a veces no tienen sus tratamientos, no esto, no lo otro, y juegan contra eso mismo, o sea, que la legislación va sobre de las mayorías, no sobre de Claro, las minorías. pero Entonces, también, y aquí en el juego de las minorías, la población LGBT es una de las minorías más más grandes minorías. que Más existen. grandes, ok. O sea, yo creo que somos la segunda minoría más grande en cuestión de mujeres y luego sigue la diversidad sexual. O sea, y bueno, hablemos de la población TTT. Yo entiendo que las políticas de salud estén giradas hacia la mayoría, pero también, ¿qué pasa con estas minorías importantes? ¿Qué pasa con estos reclamos de estas poblaciones que también son ciudadanos de primera, que también tienen derechos, que también tendríamos que estar revisando dónde van a obtener sus hormonas? Porque esto no es parte de la legislación. Se debería Sí, de crear alguna comisión especial o algún apartado especial. porque eso ya se tiene. Las hormonas ya se compran. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque las mujeres que entran en el proceso de menarquia, que entran De en su menopausia. proceso de menopausia, Necesitan tienen una un reposición reemplazo hormonal. Las hormonas ya se compran, corazones. Ya están ahí. ¿Por qué no dirigirlo hacia las mujeres trans en su proceso de transformación o en su proceso, o hacia los hombres trans? Son hormonas, no podemos decir que no hay tratamientos con testosterona que se estén utilizando en la Sí, mayoría. porque no van a cualquier gimnasio Ajá. de... Pero no, y otros tratamientos médicos que se están tratando en el seguro, no me van a decir que no tienen las herramientas para poderlo manejar. Lo que pasa es que falta voluntad también política. Ya está, hablando de política, voluntades políticas Sí, sí. faltan para con respecto al colectivo LGBT, Claro. faltan con respecto a la inclusión de estas grandes colectivos que están haciendo, sí, sí, son colectivos minoritarios, pero son minorías grandes, ¿sí? No son deseos individuales. Y vamos a lo mismo, abordando lo que abordábamos al principio. Un político que se ponga a defender los derechos de la comunidad LGBT se va a ganar un chorro de personas que no estén de acuerdo. Entonces, si vamos a que la política nos vende mentiras, que es la verdad, pues yo tengo que cumplir con la mentira social. O sea, y si el común, el vulgo, lo que quiere es todavía una perspectiva conservadora del país y que no, esto no hablemos, no sé qué, pues se va a llegar, va a faltar muchísimo tiempo para que alguien pueda abordar estos temas a nivel pues macro de la política. Concuerdo y no. Porque, por ejemplo, en las estrategias políticas de Estados Unidos de los años pasados, siempre se incluía a la población LGBT por algo que le llaman el voto rosa. Así lo pusieron ellos allá en Estados Unidos. Sí. Quiere decir el voto arcoíris. El voto arcoíris puede mover una elección. ¿Sí? Son de las minorías que pueden mover elecciones, como las mujeres, como, sí, como los taxistas, como los maestros, como lo que se busca en cuestiones de etnias y de razas en Estados Unidos. Así también se busca el voto rosa o el voto arcoíris. Entonces, creo que falta también esta visión de capitalizar, porque si nos vamos a otros lugares de primer mundo, y no digo que tengan mejores sistemas electorales que los nuestros, no estoy diciendo eso, pero se han dado cuenta que estas minorías pueden mover elecciones, pueden mover una decisión por la fuerza que tienen los colectivos y las colectivas. Entonces, en ese sentido, no es raro que haya grupos en el poder que están apoyados por movimientos minoritarios, ¿no? O que haya candidaturas que hayan sido muy exitosas por movimientos minoritarios. Entonces creo que eso tiene que ver porque la mentira social
ha ido como modificándose, ya ha ido cambiando, ya hay un proceso de mayor inclusión en este proceso. Sí, y conforme parte, pues, más se empoderan estos colectivos en ejercer su voto para sus derechos, más se va moviendo esta situación. Y sí, nos movimos un poquito a la política porque la salud y la política están casadas. Exactamente, como lo comentaba, el derecho a la salud, no sé si es un derecho o una estrategia política. Pues bueno, fíjate, nos llega una pregunta, dice, ¿cuál es tu opinión de la representación de la comunidad LGBT más en los medios como series y películas? Y pone otra pregunta, dice, ¿es mejor crear personajes originales que sean parte de esta comunidad o es mejor modificar ya existentes para que formen parte de esta? Esto ha sido una gran polémica, sobre todo con Marvel con todas estas franquicias. Y desde la sirenita que cambió de color. Mire, creo que es importante la representación, sí. Yo fui de los pocos que creció dentro de la diversidad sexual sin representación. No había personajes. Me tocó hasta la adolescencia, juventud temprana, que empezara a ver personajes y era muy emocionante poder voltear a ver y decir, ¡ah! Sí, ¡ay! Se está tocando el tema, hay una historia de romance. Creo que todavía dentro de estas representaciones tenemos que cuestionarlas. Yo celebro que haya la representación en cualquier medio de la población LGBTTIQ+, pero también me voy a cuestionarla. ¿Desde dónde viene? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Y qué es lo que está empoderando? Por ejemplo, una de las cosas que ahora se está promoviendo es, para ser un buen gay, pues la representación de los buenos gays, de los gays que son bien vistos, pues tienes que casarte, tienes que formar una familia, y entonces estamos repitiendo un mismo patrón de otro lugar, ¿sí? Entonces aguas con eso, ¿no? Aguas con el entrampamiento en seguir patrones. Si a ti te gustan, está perfecto, pero que me digan que esta es la única manera de hacerlo de manera correcta, esa es la cosa. Ahora, si necesitamos crear personajes originales, creo que hay la puerta muy grande para hacerlo y creo que ha habido grandes esfuerzos por parte de las diferentes compañías de generar personajes que han sido originales. Tenemos el caso de Wiccan en Marvel, que es un personaje, el hijo de la Bruja Escarlata, que es gay y que anda con Hulkian, que es un marciano. Tenemos así diferentes, pero también lo que hacen al recorrerlo hacia personajes que ya existen o irse a personajes que ya existen es reconocer que a lo mejor en la historia heterosexual de muchos de estos personajes, o que nosotros asumíamos heterosexual, a lo mejor había una historia LGBT. Sí, que también puede pasar. Sí, también existían estas comunidades. Es que, por ejemplo, ahí sí es algo que yo siento forzado. Por ejemplo, ahora que creo que está corriendo por ahí la historia de que van a hacer, no sé si una serie o no es una película, la verdad no recuerdo, de las chicas superpoderosas y que a Bellota la van a poner como lesbiana, por ejemplo. Entonces, eso a lo mejor sí, o sea, el recurrir a lo mejor a historias pasadas, sí, ahí, desde mi punto de vista, sí es forzado. O sea, es como que yo preferiría hacer las cosas originales, o sea, originalmente pertenecientes a, que regresarme a hacerlo, que como quiera. Hay personajes igual, como lo decíamos, que ya se veían femeninos, que ya lo que tú quieras, entonces, vaya, hombres femeninos y así, entonces, ya estaba a lo mejor por ahí. Yo ahí cuestionaría. Por ejemplo, en el caso de las chicas superpoderosas, ¿por qué Bellota? ¿Por qué no Bombón? ¿Por qué no Bombón? ¿Por qué no Burbuja? Igual, porque no Burbuja, igual como que cae en el estereotipo porque era la niña ruda, sí, que jugaba fuerte, con la cara de enojada, y entonces es como la opción lógica para que sea la lesbiana. ¿Por qué? Porque nuestros estereotipos de la comunidad LGBTTIQ ahí están jugando, ¿no? Entonces sí creo que es buena la representación, creo que hay que cuestionarla. Sobre todo la comunidad tiene que cuestionar qué es lo que se está representando de la cultura LGBT y poder salirnos de estos estereotipos que están ahí, y a veces reconocer cosas y esfuerzos que se han hecho. Creo que DC Comics tiene un héroe estilo Batman, que también es gay, pero originalmente, o sea, y anda con un estilo Superman
que es gay también, y entonces ellos son hipermasculinos, y entonces salen un poquito de los estereotipos que tenemos, ¿no? A veces caen en otros estereotipos de la masculinidad, pero bueno, estamos trabajando en este proceso. Sigue siendo un proceso como quiera largo. Ya no somos el chiste, ¿verdad? Por lo menos ya las mínimo. Personas de la diversidad sexual ya no somos nada más el chiste. Y yo repito, yo no digo que eso esté mal, porque habrá quienes así sean. Porque yo conozco gente y yo me reconozco como un hombre muy afeminado, que tiene muchos movimientos y que cuando está, si ustedes me ven afuera en la sociedad van a decir, ¿qué onda con esta loca? Y sí soy, pero así soy yo, ¿sí? Así, esa es mi personalidad. Cuando me forzan a que yo tengo que ser así, si no, no me vas a aceptar, ahí es donde yo tengo un problema, ¿sí? En los estereotipos. Y regresando a la población trans, tenemos que revisar cuáles son nuestros estereotipos que tenemos con respecto a esto. ¿Cuáles son los estereotipos que les ponemos? Porque, por ejemplo, uno de los grandes estereotipos que luego genera situaciones sociales como levantamientos y detenciones arbitrarias, y eso está pasando en nuestro estado, es que a las personas trans, a las mujeres trans, me las están deteniendo en la calle con acusaciones de sexoservicio, sin ni siquiera estarlo ejerciendo. Sí, nada más porque yo conozco historias de personas que fueron al Oxxo, salieron de su casa al Oxxo y las levantaron. Sí, porque nuestro estereotipo es una persona trans, no se ve, no pasa, como le decimos, o como le dicen en post, she doesn't pass, o sea, y entonces la identifico, la estereotipo y la levanto porque de seguro está ejerciendo el sexo servicio. Estigma y discriminación estructural. Ahora, ¿cómo? Para empezar a romper, yo creo que debe de haber una parte de la comunicación de allá para acá, o sea, de la comunidad LGBT hacia la población en general, de cuál es el trato correcto. O sea, porque a veces muchas personas dicen, es que pues yo le dudo y como si sí puede ser, como que no puede ser, como que quién sé qué, o sea, ¿qué es lo correcto? Para referirme a, por ejemplo, a alguien a lo mejor de la salud, oye, una paciente así, ¿cómo debo de tratarla? Porque hacen incluso muchos chistes al respecto. Si no utilizas el lenguaje incluyente, pregunta cuáles son los pronombres que tienes que utilizar con esa persona. Literal. Pregunta, o sea, delante de la persona, ¿cómo quieres que me mencione contigo? Y ahora, si se ve, yo uso esa regla, si se ve si está preformando un género, ¿sí? Si se ve femenina, viene vestida de mujer, pues le voy a hablar de mujer. Si viene vestida de hombre, le voy a hablar de hombre. Si le dudo, pregunto y digo, ¿cómo te gusta que te diga? Sí, así como cuando nos vamos a empezar a llevar, que decimos, oye, te puedo decir, te digo, ¿cómo me refiero? Que te digan los nombres, los que tenemos dos nombres. Igualito. Nada más es eso, es el respeto hacia la otra persona. Y aperturarnos a entender que son personas como nosotros, como cualquiera, que se puede ver de manera distinta, pero es igual a nosotros. Claro. A veces también por duda o por morbo, en ciertas ocasiones, se quiere como que preguntar de más, ¿qué tan abierta está la comunidad a que yo me siento y te pregunte, a ver, vamos a hacer una entrevista que luego la tendremos, y que te empiezan pues como que a preguntar y a cuestionar y esto y lo otro. Creo que a mí en mi experiencia, una de las grandes experiencias de enseñanza, y yo se los digo a todos los que hayan y vayan a pasar a hacer servicio para la comunidad, tienen que entrarle a trabajar con la diversidad sexual. Hay unas lecciones impresionantes y grandísimas cuando trabajas con la diversidad, de inclusión, de respeto. Te enseña a ti como trabajador de la salud a tener una apertura y un respeto hacia las personas, porque la verdad es que la disposición de las personas trans siempre es muy buena. Lo que ha sido mi experiencia en la clínica, lo que ha sido mi experiencia en el activismo, siempre hay una apertura para el diálogo, para que se les entienda, para explicar su situación de vida. ¿Sí? Desde activistas como Silvia González, importantísimas, hay programas de radio que están haciendo también, hay
un montón de esfuerzos que están haciendo para generar ese puente precisamente. O sea, de Y comunicación. creo que es muy importante, y porque digo que a los médicos, psicólogos, psiquiatras y demás deberían de entrar al tema de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque te hace entender y voltear a ver a tus pacientes y entender a tus pacientes como un todo, como una persona única, ¿sí? Ya dejan de ser numerito Sí, sí, sí. en ese sentido. Y entonces eso es una de las cosas que yo considero como muy importante. Ahora, las personas que pueden llegar a tener duda de, por ejemplo, ahora que ya mi generación, bueno, nuestras generaciones ya van hacia tener hijos y hacia todo eso, ¿cómo puedo, cómo como papá puedo identificar que mi hijo, mi hija es trans? O hacia allá va, o algo así está pasando. Yo considero que luego nosotros tenemos como ideas muy, híjole, muy extrañas, ¿no? Sobre lo que es el género y sobre todo mezclamos identidad de género con orientaciones sexuales y entonces ahí se hace un embeleque terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber personas trans que son lesbianas o que tienen una orientación Sí, sexual sí. o gays y tienen una orientación erótico-afectiva diferente. ¿Cómo podernos darnos cuenta? Uno, yo creo que lo más importante con los infantes es respetar sus gustos y respetar sus exploraciones. ¿Sí? Dejar que los niños, las niñas y les niñes exploren, que exploren más allá de lo que nos dice la sociedad que pueden explorar. Es decir, si está jugando con muñecas el niño, ¿qué le va a pasar? Si decide un día ponerse un vestido, ¿qué le va a pasar? ¿De verdad el vestido le va a traer un problema psicológico? Lo que los psicólogos sabemos es que no es el vestido el que se lo trae, es la discriminación a la que se va a enfrentar. Y entonces decimos, ¿para qué le pones el vestido si le van a decir de cosas? ¿Cómo? ¿Es el vestido el problema o las personas que le están gritando las cosas? Entonces estamos justificando la violencia hacia los infantes. Entonces es eso, permitamos a los niños, a las niñas y a las niñas ser quienes son, ¿sí? Explorar la performatividad del género. Si no quieren que sean trans y si son trans, ya no le pueden hacer nada al respecto. Porque muchas veces estas ideas de identificar vienen con evitar. No lo podemos evitar, señores, señoras, y etcétera que estén, ¿sí? No lo podemos evitar, mamás, papás, no los podemos evitar. Así como no podemos evitar las orientaciones sexuales diferentes porque no sabemos exactamente de dónde vienen. Sabemos cuando los procesos ya concluyeron y estamos hablando de un proceso que concluye entre los 2 y los 3 años de edad, más tardar a los 5, ¿sí? Esto, ¿qué? Creo que más bien nos tenemos que concentrar en respetar a las infancias, en generar infancias libres de violencia, que sean muy apegadas al desarrollo de la autoestima, de la autoimagen y de la seguridad interna. Y creo que con eso podemos generar personas integrales que después van a tomar mejores decisiones con respecto a quiénes son, cómo son y por qué son. Exactamente. Y la finalidad de los padres es amar a los hijos. Ah, claro, sea cual sea. A los hijos, las hijas o les hijas. ¿Cuál es el proceso? O sea, si llegamos a detectar, a lo mejor por así decirlo, algo que nos salga ya de la norma, no sé, cuando el niño tiene 7, 10 años, y yo me acerco ya con un profesional, igual para resolver lo que decíamos de que no es algo que pase de hoy para mañana, ni de que porque hoy en la mañana se levantó y se sintió hombre y mañana se sintió mujer, no es así. ¿Cuál es el proceso desde diagnóstico? Bueno, hay un proceso, se sigue una serie de protocolos a través de que tenemos los sexólogos. Hay protocolos que se siguen para revisar que de verdad sea una situación de identidad de género, o sea, identificar ese proceso y entonces llevar a empezar a hacer estos cambios, ¿no? A empezar a guiar a la persona en el proceso de cambios y hacer un acompañamiento, yo le digo. Así como en tanatología hacemos un acompañamiento de las personas que están en el proceso de la muerte, el proceso de la transición,
hacemos un acompañamiento, ¿sí? A mí me gusta mucho esta parte de cuando empiezan a tomar sus hormonas, cuando empiezan a ver los cambios, y nos acompañando a decir, oh, es que hoy me siento mal, hoy la hormona me hizo sentirme raro, y ir haciendo como este proceso de acompañamiento en el proceso de transformación. ¿Cuándo iniciar? Bueno, hay toda una controversia alrededor de esto porque se está en algunos menores y en algunos lugares de Europa se están tomando bloqueadores de testosterona o bloqueadores de progesterona y de estrógenos antes de que inicien los cambios de la vida sexual secundaria, cuando ya se detectó. Entonces, bueno, pero su legislación se los permite y entonces ahí hay como toda una controversia que se está generando. Aquí los cambios generalmente se van a tener que hacer desde los 18 años en adelante, desde la mayoría de edad, cuando la ley ya lo permite, pero entonces podemos acompañar a nuestro hijo, a nuestra hijo o nuestro hije, lo podemos acompañar a través de entender sus gustos, darle facilidad si se quiere comprar ropa de mujer, si se quiere comprar ropa de hombre, pues permitir que sea y se viste y se identifique como desee, ¿sí? Al final de cuentas, en el proceso, lo más importante va a ser este acompañamiento, ¿sí? Lo más importante y lo que le va a dar seguridad y lo que le va a dar autoestima y lo que le va a dar esta autosuficiencia va a ser este amor incondicional que puedan sentir, y este soporte, y esto se va a traducir en un empoderamiento importante, sí, porque obviamente sí tenemos también que hablar, y yo siempre les digo a los papás cuando tocan el tema de mi hijo es trans o mi hijo es gay, mi hija es lesbiana, les digo, pues tenemos que hablar con ellos de que pues a lo mejor allá afuera va a haber gente que no los va a entender y que tienen que hacer la piel gruesa, porque sí, en lugares como Monterrey es terrible ser parte de la diversidad sexual. Y si no me creen, yo les pido que hagan el experimento social siguiente. La próxima vez que vayan a una plaza, un parque, lo que sea, tómense de la mano con alguien de su mismo sexo y empiecen a caminar en la calle para que vean las reacciones que hay a su alrededor. Nada más tómense de la mano. ¿Sí? Nada más es lo único que les pido. Sobre todo a los hombres, porque generalmente si dos mujeres van agarradas de la mano, pareciera que no lo vemos. Pero sobre todo a los hombres yo les pido que lo hagan para que vean lo que se siente, que la gente te empiece a voltear a ver, que la gente diga, ¡ah! Mira, porque lo dicen en voz alta, ¿eh? O sea, de verdad, o la gente se queda impactada viendo y vean, porque esta es la forma en la que el estigma y la discriminación se presenta en la vida social. Y esas sensaciones que ustedes van a tener en su cuerpo son las sensaciones con las que tiene que lidiar una persona de la diversidad sexual siempre. Imagínense el valor que toma para yo estar o preformar o hacer un performance o salir como de un género contrario a mi sexo. Imagínense el valor que toma ponerme tacones o ponerme una peluca y salir, o maquillarme y salir a la calle, ¿sí? Y a lo que me puedo enfrentar, ¿sí? Entonces eso es lo que cuando nosotros hacemos esas reflexiones y llevamos a las personas a esa sensibilización, es para que nosotros podamos generar una sociedad muchísimo más incluyente, porque lo trans tiene y nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Toda, ¿sí? Chéquenle, vayan y revisen en la antropología moderna y encontramos en Egipto, pruebas de que había personas trans, encontramos en Grecia, encontramos en Roma, lo trans ha sido un tema humano, ¿sí? Que nos ha acompañado toda la vida. Entonces, ¿por qué ahora, en específico en estas sociedades modernas? Porque en otras sociedades lo trans tenía su lugar, tenía su lugar y tenía su poder. Por ejemplo, en la India una persona trans generalmente les tienen mucho miedo porque tienen lo masculino y lo femenino al mismo tiempo, hay la creencia de que te pueden maldecir, y su maldición es muy importante, ¿no? Entonces desde ahí vemos que en otras sociedades pues tenían un lugar, un mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó?
Yo pregunto, Y- ¿y qué lugar le estamos poniendo en esta Aquí, sociedad moderna? exactamente, sobre todo en esta sociedad moderna y en este contexto de nuestro estado, hay que tomar en cuenta todas esas cosas que desgraciadamente en su mayoría son negativas. O sea, aquí en Nuevo León se describía el ir de la mano con la pareja del mismo sexo o así, estarle dando un beso o lo que sea, entraba dentro de violar las buenas costumbres y no recuerdo el término. La moral y las buenas costumbres, exactamente. Y eso estaba calificado como delito. A lo mejor era un delito X y Y fíjate, y ahí está la cosa, nunca entró eso. En la letra escrita no está. Pues sí, sí. Pero lo usaban. O sea, lo usaban porque el término era bastante amplio, porque al decir moral y buenas costumbres, pues ahí es a la interpretación de quien te está leyendo la ley. Entonces, igual, plantéense no tener la capacidad de, si son hetero, de no poder ir de la mano con su novia, de no poderle dar beso a su novia en público, de no poder, se están agasajando en la macroplaza. O sea, imagínense no poderlo hacer y que sean estigmatizados por esto, incluso hasta llevados presos. O sea, bueno, si te pasas de lanza, sí, obviamente te van a llevar, seas del género que seas, ¿verdad? Entonces, el chiste es pensar en no poder darle beso a tu pareja, así de sencillo. O sea, es algo que pues es bastante común y que para ellos pueden. O vamos a otras identidades, ¿no? Otras identidades performativas, ¿no? Como en el caso de los que nos gusta el rock, ¿no? El heavy metal. Y entonces, si me visto con cadenas y estas cosas, y me pinto la cara de blanco y soy súper gótico, y voy por la calle, que me detengan porque me he visto gótico. No estamos hablando entonces de una ciudadanía segura. Sí, porque entonces no me permite ser quien yo soy, tengo que seguir un estereotipo, ¿sí? A cuánta gente no le pasa que le hacen estos como perfiles y entonces te ven y te empieza a seguir la encargada para ver si no te robas algo, por el color de tu piel, por... Es lo mismo, es la misma discriminación, el mismo estigma, y si nosotros nos vamos a eso, todos y cada uno de nosotros en algún momento, la gran mayoría, hemos sufrido algún tipo de discriminación. Y sabemos lo feo que se siente eso. Entonces, la idea es sensibilizarnos a estas cosas. Y más para los profesionales de la salud. Nosotros estamos y tomamos una promesa hipocrática en la que estamos a favor de los seres humanos, y en la ética de los médicos y de los psicólogos tiene que ver esto de sostener los derechos humanos de las personas con las que estamos y a las que tratamos. Entonces, y el primer derecho es al respeto y a la dignidad humana. Entonces, de eso se trata. Se trata de entender estas situaciones y de ir generando una sociedad mucho más incluyente para todas, todos y todos. Exactamente. Pues bueno, mis cazadores, otra vez otra plática bastante interesante. Te agradezco mucho, Farid, por dedicarnos tiempo. Redes sociales, contactos. Me pueden buscar en Instagram como @FARITH84, Farid84. Me pueden buscar también por Facebook, Farid Zambrano Medina. Cualquiera de de lo que necesiten, a través de mensaje me pueden buscar a través de ahí, y todo contesto. Me tarda un poquito, pero todo contesto. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer hablar de estos tiene por ahí su servicio ahí de la consulta, la terapia y todo, por si en un momento dado se llega a ocupar o creen que alguien pueda llegar a ocuparlo. Pásenle por ahí el contacto de Farid. Espero que les haya gustado mucho, tanto como nos gustaba a nosotros de estar aquí echando la chorcha, haber pues resuelto algunas de las inquietudes que por ahí tenían, y sobre todo haber colaborado en esta construcción de una nueva sociedad que vaya hacia la no discriminación por ninguna razón. Les recuerdo nuestras vías de comunicación donde nos pueden dejar por ahí los comentarios, así como ahorita lo estuvieron haciendo durante la transmisión. Es Radio UPG en Facebook y en YouTube, y Radio UPG en oficial en Twitter e Instagram, ¿ok? Para que nos dejen por ahí sus comentarios, y pues yo espero que nos podamos juntar otra vez. Déjenos por aquí un mensaje para ver de qué otros temas les gustaría hablar, que temas que tengan que ver con sexualidad, de emociones, lo que quieran. Ustedes digan y con muchísimo gusto hacemos un proceso. Excelente, entonces vamos a irlo platicando de acuerdo a lo que pues nos pongan por ahí.
Muchísimas gracias igual a la Universidad Pedro de Gante por habernos dado este espacio para llevarles a ustedes esta información, al rector Fernando Garza y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, por las facilidades que nos dan para que este y todos los proyectos se lleven a cabo. Me despido recordándoles que, como siempre, todo lo que hagan, háganlo por su salud. Nos vemos la próxima. Bye bye.